Hola, bienvenidos, bienvenidas todas las personas aquí presentes y los que se estén incorporando, los que tengan la oportunidad de revisar esta sesión. Estamos aquí nuevamente para continuar con el tema. El día de hoy vamos a tener un tema un poquito especial porque vamos a complementar la parte de la instrucción pasada respecto a una comprensión superior de Dios y vamos a tratar de entender esta capacidad de Dios, la energía creativa, que opera en todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo. Y como el día de hoy vamos a hacer esa vinculación, es necesario forzosamente hablar de lo que es la mente. Y vamos a tratar de darle un sentido más objetivo a la mente a través de un estudio bastante somero de lo que sería el cerebro, de lo que sería como la parte física donde se proyectan los mecanismos de la mente. Esto puede ser interesante y resultar un poco extraño, porque uno piensa que la mente y el cerebro o es lo mismo o están muy relacionados. No es lo mismo y sí están relacionados. La mente del ser humano necesita forzosamente su contraparte física, su homólogo, mejor dicho, necesita su correlación en el plano físico. Entonces vamos a encontrar que es necesario entender un poquito los mecanismos del cerebro, que son de alguna forma los mecanismos de la mente. También sabemos que somos seres eternos y que no precisamos de un cuerpo físico. No es obligatorio tener un cuerpo físico y sin un cuerpo físico podemos seguir existiendo y manifestándonos. Podemos seguir teniendo emociones y podemos seguir teniendo pensamientos sin un cerebro, pero indudablemente que la mente es necesaria. La mente es la creadora, es el artífice, es, digámoslo así, el cincelador o el que pinta, el que crea el cuadro. Recordemos que Edgar Cayce decía efectivamente que la mente es la creadora, la mente crea la realidad. Entonces, básicamente, esta es una pequeña introducción de lo que vamos a ver. Quizás va a sonar como una clase de psicología, pero no se preocupen que es algo muy sencillo, es muy práctico y nos va a sorprender la información quizás. La mayoría, pues algunos de ustedes la han conocido en los estudios, en la escuela, pero no es, es necesario hacer esta valorización, este enfoque nuevo de integrar los aspectos de la mente con el cerebro. Entonces vamos a platicar ahorita del cerebro triuno o triúnico, que se refieren tres aspectos o facetas del cerebro, tres regiones o proporciones del cerebro que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos, de los milenios, en la evolución del cuerpo físico, que de alguna forma esto también va vinculado con la evolución de la conciencia. Entonces la evolución física no se contrapone a la evolución espiritual y también aquí lo vamos a tratar de entender. Entonces vamos a hacer una pequeña oración, vamos a hacer una pequeña conexión con nuestros mentores y guías espirituales. Voy a poner una pequeña imagen, una imagen que nos dé como este enfoque de lo que es el cerebro y vamos a tratar de enfocar la atención en la parte luminosa de lo que sería esta imagen del cerebro para poder hacer nuestra oración y también meditación. Entonces vamos a empezar con poner una postura, columna derecha, espalda derecha, los pies puestos en el suelo, en las manos sobre los muslos, las palmas de las manos sobre los muslos. Y vamos a hacer una inhalación profunda y exhalación. Cerramos los ojos y vamos a visualizar en estos momentos que todo nuestro cerebro, como la imagen que previamente percibimos, se llena de luz, está conformada de infinito número de partículas que para fines prácticos podrían ser las neuronas, pero para fines, digamos, espirituales serían células de energía luminosa que conforman nuestro cerebro espiritual y que el cerebro físico es la contraparte física. Sentimos como torrentes gigantescos de energía procedente del espacio, de la parte superior, penetra nuestro cerebro espiritual, iluminando cada una de sus partículas o neuronas espirituales.
Nos llenan de paz, nos llenan de luz, nos llenan de armonía en cada inhalación y exhalación. Sentimos como tremendos y enormes torrentes de esa energía lumínica, suave, diáfana, radiante, penetran e iluminan nuestras células espirituales y físicas y nos aperturan para la comprensión más alta de esta instrucción. Visualizamos que el conocimiento que llega con esta luz blanca dorada se incrusta en nuestras neuronas espirituales, en nuestro cerebro todo, y ahora sentimos que esa energía recorre y como en un ducto, en un tubo de luz, se conecta con el corazón. El corazón representa y es realmente el centro energético de nuestro ser, donde se manifiesta y se ancla la chispa divina, que es nuestra esencia, nuestra herencia espiritual, nosotros mismos, dioses creadores que tienen su punto de anclaje con la propia divinidad en el corazón. Y sentimos que enormes torrentes de energía empiezan a expandir nuestro corazón llenándolo de luz. Visualizamos y sentimos que esos torrentes de energía se expanden a todo nuestro cuerpo físico y nos dan salud, nos dan paz, nos dan armonía, nos dan tranquilidad. Sentimos como el cerebro también tiene la capacidad de ser sabio, de irradiar ese amor y esa sabiduría. Visualizamos que el corazón, que es nuestro centro interno, expande esa radiación en ondas de color rosado hacia todo nuestro entorno, empezando por el lugar físico donde estamos, abarcando nuestra casa, nuestra colonia, nuestra ciudad o pueblo, y abarcando el país México y todo el lugar y los lugares donde se irradie nuestro pensamiento hasta donde pueda llegar. Visualizamos que y decretamos la paz y el amor del poder interno, de la divinidad, se expresa a través de nosotros, en nosotros y hacia todo lo que nuestra mente sea capaz de llegar. Mentalmente decretamos, yo soy un gigantesco pilar de luz que irradia su luz a través del corazón de Dios que está en mí. Agradecemos a los mentores y guías que nos asisten, que están con nosotros y que esta charla sea consagrada a la sabiduría, al conocimiento y al despertar de nuestras conciencias y de toda la humanidad. Que así sea. Muy bien. Muy bien, vamos entonces a regresar. Gracias, vamos entonces a retomar la instrucción de la vez pasada. Hablábamos me voy a enfocar en esta parte para tomar el cauce de la charla que teníamos inicialmente. Muy bien. Hablábamos y la pregunta en cuestión era ¿por qué nos cuesta tanto ser personas buenas o desarrollar la bondad? Y podemos entender esto de ser personas buenas como, es que tengo que ser bueno y no soy bueno o no soy buena. Y no es una cuestión de moralidad puritana, es una cuestión de que la bondad, que es el reflejo de ser bueno, o la bondad es la cualidad de cuando conectamos con nuestro ser interno y con el ser interno de los demás, es un atributo de la divinidad. Decíamos que Dios es bondadoso sobre todas las cosas, es un canal de bondad, es el generador de la bondad misma. Entonces la pregunta era ¿por qué nos cuesta tanto y qué podemos empezar a hacer? Esta serie de charla, la de hoy y la que sigue, quizás sean dos o tres, van a responder esta pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto y qué podemos hacer para hacer esa transformación? De disfrutar el ser buenos, que probablemente uno no es bueno o casi le cuesta trabajo porque, por muchas razones, pero entender de que la bondad es la vibración natural del ser, de la conciencia, y entender que es un derecho y es el destino que tenemos para poder estar en paz, en armonía, en alegría, en felicidad, es como el ingrediente, es como el vivir y el respirar.
Para poder vivir hay que respirar en este plano. Y es como el crear, se necesita pensar. No podemos crear sin pensar. Y es como el disfrutar es sentir el amor y expresar el amor. No podremos amar si no sentimos el amor y no lo podemos recibir. Entonces va muy relacionada estas charlas con la respuesta a estas preguntas. Y lo vamos a dejar quizás un poco para después. Aquí el punto más interesante es para dar el reforzamiento a esta instrucción. Es una reflexión que se hace que Dios, ¿dónde está? Dios se encuentra como energía creativa realmente en todo. Porque decíamos que donde hay verdad, hay bondad, hay unidad, cooperación, armonía, abundancia, alegría, plenitud, salud, conocimiento, justicia, hay progreso y hay vida, ahí está Dios manifestándose. Entonces todo lo que es bueno, bello y perfecto es Dios proyectándose, manifestándose. Entonces, por ende, lo vamos a encontrar en todas las creaciones del universo, pero también en la naturaleza, como creación del cosmos. Ahora, siendo el hombre esa maravilla de la naturaleza, podemos verlo también en su cuerpo, en el funcionamiento de sus órganos, como bien lo decían en la charla pasada, pero también en los procesos y los mecanismos de su mente, de su cerebro, en la estructura cerebral, en su capacidad creativa como hijo de Dios, como inteligencia creadora, pero también particularmente que esa capacidad de crear, de proyectar esa facultad creativa, opera también en el mismo hombre y el hombre viene a ser un generador o al menos un canalizador consciente de esa energía, de esas cualidades o de esas virtudes. Entonces, a diferencia de las criaturas, por ejemplo, los animales y las plantas, que canalizan la energía creativa de manera inconsciente, de manera no tan consciente o no tan individualistas, tan con un propósito o un sentido, que tengan la capacidad de crear, lo hacen de manera instintiva. Por ejemplo, los animales canalizan la capacidad creativa de Dios a través de criar sus hijitos, construir su hábitat, por ejemplo, y las plantas a través de los mecanismos de la naturaleza, de los campos morfogénicos o morfogenéticos, en los cuales se crea también las estructuras de las plantas, de las hojas, de las flores, proyectan y canalizan de una manera no consciente y casi lo hacen por instinto. En el caso del hombre, como bien lo decíamos, es el que tiene la potestad de crear de manera consciente a imagen y semejanza de Dios. Y eso es un nivel muy alto, es un poder tremendamente alto y es un nivel de evolución bastante, muy alto, altísimo. Tanto que ya estamos conscientemente creando a imagen y semejanza de Dios. Entonces decíamos que esto es muy importante concientizar en la charla pasada, pero también aquí nos faltó comentar este texto en el cual se dice que la chispa divina o la divinidad misma en nosotros, podríamos decir que se encuentra en el corazón energético, en el corazón etérico. Ese corazón viene a ser un campo genera un núcleo, le llaman toroide, que tiene una forma toroidal, y es interesante cómo se mueve la energía toroidal del corazón, y ahí es el centro generador de nuestra capacidad creativa. De ahí se proyecta esa energía y también se decía que al tener la presencia, entre comillas, de Dios en el corazón, vale la pena aprender a sintonizarnos para escuchar esa voz o ese latir o esa vibración a través del sentimiento. A través del sentimiento, lo que podrían ser las corazonadas, la intuición, pero también podemos escuchar la voz del corazón a través de las intuiciones mentales o las intuiciones telepáticas, a través de una especie de voz que nos permita conectar con esa sabiduría interior, porque somos esa conciencia y estamos conectados con la conciencia magna, grande, macro, a través de ese corazón. Y eso, si lo hacemos, vamos a aprender a ser orientados, guiados. Y también vamos a desarrollar el valor, la fe, la confianza. Vamos a ir eliminando el miedo, la culpa, por ejemplo, el resentimiento. Y de alguna forma, el activar o el abrir el corazón es la clave para poder desarrollar las facultades superiores del espíritu. Y eso es muy importante. Entonces dejábamos una tarea
que era practicar la presencia de Dios a través del latido del corazón. Cuando hacemos respiraciones rítmicas, estamos buscando quietar los vehículos, los instrumentos, el mental, por ejemplo, el vehículo mental, el emocional y el cuerpo físico, a través de la respiración, a través de cerrar los ojos, del aquietamiento consciente. Y también dejamos la tarea de que los que quisieran podrían practicar la meditación de Greenberg, que se envió a la comunidad SEDEC, al grupo de WhatsApp, para que aquellos que quieran practicarlo, y espero que lo hayan hecho. Le llama a la meditación del, ¿cómo se llama? Fluir en el sofá o algo relacionado. Entonces la técnica de aquíétate y sabed que yo soy en ti, que así se le llamó también, es la técnica de comprender que conscientemente vamos a activar las cualidades o los atributos de la divinidad a través del corazón. Entonces decía, funcionando de la manera que primero vamos a usar la respiración rítmica y profunda, pausada, y vamos a redireccionar la atención de la mente, que normalmente opera en las cuestiones externas, canalizando la atención al corazón y a la respiración. En este sentido, hay que desoír los pensamientos automáticos, repetitivos y enfocados a lo externo del ego, y también las reacciones impulsivas emocionales, que esas pareciera que vienen del corazón, pero las reacciones impulsivas emocionales tienen su sede en el cerebro. Y esta es la clase que vamos a tocar aquí. O sea, podemos decir que cuando sentimos, no sentimos propiamente con el corazón, aunque se dice se siente con el corazón. Cuando sentimos particularmente emociones, digámoslo así de alguna forma de vibración menor al amor, a la paz, a la armonía, proceden de la región emocional del cerebro. Por eso tenemos un cerebro emocional. Y podríamos pensar y decir que el corazón solo alberga energías positivas, emociones, por llamarlo de alguna forma, superiores, altruistas, con gran capacidad, muy relacionadas con la propia divinidad. Entonces, este ejercicio yo se los envié, nos lo compartió un compañero de las charlas de la meditación de Greenberg, y si no lo han hecho, sí les sugiero que lo hagan. Y este es como un resumen de esa meditación: aprender a sintonizarnos con la respiración como el elemento que nos conecta con lo alto, por decirlo de alguna forma. Muy bien, vamos entonces a pasar a la charla. Voy a hacer una exposición de la charla a través de PowerPoint, y vamos a después a leer la parte técnica, por decirlo así, de esta instrucción. Miren, les comentaba del cerebro. Esto tómenlo a criterio personal, es una interpretación muy personal que hago con miras a ir conociendo un poco más cómo podemos aprender a autoconocernos y cómo podemos hacer los ajustes, conociendo nuestra parte consciente, pero también y sobre todo la parte inconsciente. Pero para entender lo que es el inconsciente hay que entender de alguna forma cómo podemos localizarlo en la mente y particularmente en el cerebro físico, cuáles son sus atributos, por qué tengo ciertos aspectos del cerebro que operan de una forma y otros de otra forma, y cómo todos forman una unidad, una armonía. Entonces, hay una teoría, hay una teoría que se llama la teoría de los tres cerebros en uno, que hay tres cerebros diferentes en un cerebro, en este caso cerebro humano. Y la pregunta que se hace es, ¿conoces tu cerebro? ¿Conoces tu cerebro como reflejo de las actividades de tu mente? ¿Conoces tu cerebro? El cerebro viene a ser como un computador, una computadora, una máquina que opera y que tiene, cada parte tiene sus atributos, sus características y sus funciones. Y estas funciones, unas complementan a las otras. Y como aunque pueden estar separados por su funcionalidad, están integrados a un todo. Es decir, hay correlación. Entonces vamos a tratar de estudiar esta teoría de los tres cerebros, que algunos psicólogos e investigadores dicen que no es del todo exacta, pero para fines prácticos, pedagógicos, nos sirve para entender un poco más qué somos, qué proyectamos y cómo lo hacemos.
Entonces, conoces tu cerebro, la teoría de los tres cerebros. Y me adelanto a decirles que hay un aspecto que es el cuarto cerebro. Es la línea que nos conecta con la felicidad. Es la línea que nos conecta digamos, la actividad más alta, más allá del intelecto, de la memoria, por ejemplo, del raciocinio. Es algo muy potente, pero es necesario que conozcan esta primera sesión. Entonces, el cerebro triuno o triúnico dice que es un modelo. De hecho, es una forma de interpretar estas funciones por Paul MacLean, y él dice que hay tres sistemas que conforman un todo. O sea, hay tres aspectos que integran el cerebro. Pero están, aunque operan de manera separada, aparentemente, están interdependientemente, están conectados. Cada uno de estos cerebros tiene inteligencia propia, por decirlo así, y opera de diferente forma con respecto a la otra parte. Entonces, dice, estas tres estructuras son física y químicamente diferentes. Quiere decir que no son de la misma naturaleza, aunque sean parte del cerebro. Y químicamente se comportan de una manera, entre comillas, diferente o diferenciada. Entonces, tres cerebros en uno es lo que habría que entender. Entonces, aquí hay una explicación más sencilla, más esquemática. MacLean sugiere que en el cerebro humano son tres cerebros. Cada cerebro se va añadiendo, él decía, como capas. Por ejemplo, el cerebro, el primero, el más adentro, que tiene una forma un poco como de reptil o un pedacito de reptil, este se llama el cerebro reptiliano, porque este cerebro es el que tienen los reptiles, es un cerebro primitivo, un cerebro básico. Después se forma la segunda capa, según Paul MacLean, y le llaman el cerebro emocional o el cerebro de los mamíferos o el cerebro límbico. Y después viene el nuevo cerebro o el neocórtex, por eso, o nueva corteza. Entonces, si ustedes lo ven, es primero uno, luego lo rellena el otro o otra capa arriba y la otra, la última capa. Entonces, por eso se llama el cerebro triuno, tres cerebros en uno. Ojalá me sigan y se vaya entendiendo esto. Es muy, muy sencillo. Ahora vamos a tratar de entender que este cerebro reptiliano eh, se formó hace millones de años, de acuerdo a la ciencia, y los reptiles vienen a ser como el remanente o la representación de este cerebro. El cerebro de los reptiles es el cerebro que tiene el ser humano en la parte más ancestral, más antigua, más vieja de su evolución como del reino animal que ha venido migrando al reino humano. Entonces vemos que hay una evolución tanto física, como vemos esto, por ejemplo, vemos que del reino vegetal pasa al reino animal, del reino animal pasa de reptiles, aves, mamíferos y luego pasa al hombre. Y el hombre se está conformando a pasar a un nivel más alto, al superhombre, al nuevo hombre, nueva mujer. Y para que sea nuevo hombre o nueva mujer, debe desarrollar facultades superiores a las presentes. O sea, la mayoría de los seres humanos apenas llegamos al cerebro límbico y usamos muy poco el cerebro neocórtex. El neocórtex lo usan algunas personas, por ejemplo, científicos, médicos, pintores, amas de casa, de alguna forma que hacen sus recetas, usan la creatividad, pero tenemos un potencial tremendo todavía a desarrollar en el cerebro neocórtex o el cerebro nuevo, nueva corteza, que tiene muy poco tiempo de desarrollo, pero ya se está conformando un cuarto cerebro. Eso no me voy a adelantar, vámonos a los tres que habla la ciencia. El cerebro reptiliano, su objetivo principal es la supervivencia, es sobrevivir a nivel físico, porque ustedes ven que los reptiles no tienen normalmente emociones como las víboras, las lagartijas, y lo que ellas buscan es sobrevivir, reproducirse, proteger su terreno, su territorio. Y también este cerebro reptiliano controla le da el mantenimiento del cuerpo. O sea, digámoslo así, la parte de la sobrevivencia relacionada con los funcionamientos fisiológicos está en el cerebro reptiliano.
Entonces es un cerebro muy primitivo, pero muy importante. Es como lo más profundo del ser humano. Imaginen cuando a alguien le quieren quitar algo de su propiedad, por ejemplo, y la persona defiende su territorio, su casa, su cabaña con escopeta, por ejemplo, con pistola, o sea, se atrinchera en su casa y no va a dejar que le roben su terreno, por ejemplo. Pero reaccionamos instintivamente cuando sentimos que nos están violando nuestro espacio vital. Pero también, por ejemplo, el sexo, el tener que comer, el comer es una necesidad de sobrevivencia. Este cerebro opera de manera primitiva, pero es muy eficaz. Y aquí la palabra clave es la sobrevivencia. El segundo cerebro es el límbico y se refiere a las emociones. En los mamíferos, por ejemplo, podemos ver una osa, podemos ver, por ejemplo, las hembras que crían a sus animales tienen desarrollado el reptiliano, pero también el límbico. Y dice que aquí que alberga los centros primarios de la emoción. Este cerebro es pura emoción. Incluye la amígdala, porque es la parte, por ejemplo, que donde reaccionamos al miedo, el miedo se activa aquí. Se activa para convertir la información en la memoria a largo plazo y en la recuperación de la memoria también en este punto. Y el cerebro neocórtex o neocorteza, aquí ya la parte más desarrollada en el hombre, como el habla, el razonamiento, la escritura, las matemáticas, las cuentas, también la parte del pensamiento lógico formal, pero también la parte creativa. Entonces, esto es bien interesante. Y también aquí podemos desarrollar una planificación a futuro. Por ejemplo, en general los animales no planifican a futuro porque nada más están desarrollados en estos dos niveles y con rudimentos de la neocorteza, por ejemplo. Pero en el ser humano es el único que puede pensar y cuestionarse a sí mismo y también pensar a futuro. Por ejemplo, lo que es el pensamiento a futuro, la planificación, es propia del ser humano. Entonces, este sería a grosso modo una explicación bastante sencilla. Y bueno, aquí siguiendo la mecánica, aquí hay algunas ideas más interesantes. El reptiliano, que está muy adentro, instintivos y automáticos, también comportamientos automáticos. El hambre, la sed, el sueño, el sexo son imperativos. Se da el caso de personas que le dicen es que parece un reptil, porque se acuesta con todas las que encuentra, o aquellos que son violadores y que tienen aparentemente desbordado esta necesidad de procrear, que ellos lo ven como sexo, se mueven por la parte instintiva, por decirlo así. Pareciera que no tienen neocorteza, o sea, no disciernen, no quieren, o simplemente se dejan llevar por la parte instintiva. Eso fue hace muchos millones de años cuando estábamos muy en el nivel primitivo, según las teorías, ¿no? En la parte límbica, que es el mamífero, emociones. Por ejemplo, ¿qué emociones? La ira, la alegría, la tristeza también, el miedo, inclusive, la sorpresa y el asco. O sea, el cerebro, por ejemplo, aquí el miedo, la amígdala, que es básicamente, es un mecanismo todo muy complejo de explicar, pero tiene que ver con los neurotransmisores, con las hormonas, dependiendo de la vibración de la emoción. Por ejemplo, la dopamina, la oxitocina, que son neurotransmisores, otros dicen que son hormonas, que desarrolla el cerebro, o sea, manda la hipófisis y todas las glándulas, bueno, aquí las que son acá, mandan a desarrollar digamos, energías o paquetes de información, por llamarlo así, para que se desarrolle, por ejemplo, más alegría, más placer, o si faltan o escasean, también se pueden desarrollar tristeza, depresión o falta, si falta la dopamina, se manifiesta la depresión, la tristeza, el desánimo, por ejemplo. Estoy diciendo muy someramente esto para que se entienda, no revolverlos. Y en la corteza nueva, por ejemplo, en la parte lógica, y aquí se decide si nos conviene hacer una cosa u otra. Es el intelecto, el razonamiento, el comparar una cosa con otra. Entonces, si ustedes ven, somos algo muy complejo, muy grande, y también muy completo y complejo. Pero vamos a seguir estudiando esta teoría. Aquí también encontré, digo, todo esto lo tomé mucho del internet y me pareció bueno.
conductas automáticas y programadas en el reptiliano, que es el primitivo. Por eso es tan casi imposible cambiar esto, porque lo traemos casi de herencia desde el reino reptiliano, del reptil. La afectividad, la emoción, también aprendizaje y memoria. También aquí guardamos la memoria, o sea, es como los compartimentos de la memoria. Y en el neocórtex o cerebro racional, el lenguaje, la creatividad, incluyendo la moralidad. ¿Será bueno esto que hago o no hago? Esto tiene su zona aquí, la planificación que decíamos y el cálculo. Ujú. Entonces hacemos un pequeño espacio para hablar un poquito, muy brevemente, del cerebro reptiliano o reptil. Y esto básicamente, ¿qué nos dice? Pues nos dice que las conductas del reptil son difíciles de modificar porque son preprogramadas, es decir, las traemos desde nuestra naturaleza, desde nuestros primeros reinos, ¿no? Son inconscientes y automáticos. El individuo nace con ellas. Y esto también puede ser que sea bueno, porque de alguna forma nos permite la sobrevivencia. Por ejemplo, el nutrirse, el beber, el alimentarse, el defecar, por ejemplo, todo eso son funciones preprogramadas, inconscientes, que ya las traemos. Entonces, si nosotros quisiéramos controlar cuando somos bebés la respiración, pues no lo podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el reptil que está aquí, que pareciera una serpiente, pues bueno, aquí está. La médula tallo, conservar la especie. Es instintivo 100%. El emocional, el límbico o emocional, es protección del ego. ¿A qué le suena protección del ego? Cuando alguien los ofende, el que activa es el emocional. Porque más que pensarlo, dice, ay, me está ofendiendo y estoy tranquilo, estoy en paz, o sea, no me dice nada, no me pasa nada. La mayoría de los seres humanos somos proreactivos. ¿Y cómo reaccionamos? Con el emocional. Entonces, el sistema límbico o emocional es reactivo por naturaleza porque es emocional y entre comillas es aparentemente protección del ego. Es decir, reaccionamos instintivamente porque me está ofendiendo, me ha lastimado en mis sentimientos. Y casi el centro de todo esto es aquí. Es la parte emocional, la parte energética muy potente del ser humano. Y la otra parte que es la parte creativa, que esa se desarrolló bastante después, dice corteza cerebral, evolución del ser heurístico, se refiere a que es capaz de planear, de decidir, de objetivizar algún pensamiento, de ir en busca de, por ejemplo. Entonces es creativo, la palabra aquí es creatividad. Entonces yo veía algo interesante. El cerebro reptil nos induce al ser, al existir, al sobrevivir, al mantenernos vivos. La parte emocional se refiere propiamente a sentirse cobijado, a la parte, digámoslo así, de las emociones, que básicamente tiene que ver con que, por ejemplo, los animales crían a sus crías, las crías reaccionan con el emocional recibiendo el abrazo, el cobijo, el calor de la madre, por ejemplo, y esto es casi el ser humano. Y la parte creativa, pues básicamente es la parte de crear conscientemente. Pero tenemos que entender de que tienen que estar bien alineados, bien equilibrados estas dos partes para poder tener una creatividad positiva, una creatividad, digamos, que ayude a evolucionar. Porque si tenemos un emocional desbordado y desajustado, esto es lo que va a predominar de alguna forma, que va a influir en lo creativo. Porque entonces no vamos a estar de humor, vamos a estar tristes, deprimidos, con rabieta, con enojo, con odio, resentimiento, porque también ahí se albergan las emociones, los compartimentos guardados, diría yo, del inconsciente, que van a tener su efecto acá. Y esto es bien interesante también entender, por ejemplo, que aunque se operan de manera independiente, puede que el creativo esté pensando una cosa y el emocional está desajustadísimo y el creativo no ni por enterado se da. Sin embargo, el emocional afecta a todo el sistema, todo el cuerpo, los riñones, la respiración, el ritmo cardíaco, la adrenalina y hace un relajo y medio. Entonces, de alguna forma, hay cierta correlación, pero también hay cierta independencia de los cerebros en su funcionamiento, ¿no? Y bueno, a ver qué dice aquí. Bueno, aquí es más o menos. Fíjense, aquí me encontré esto, me gustó.
lo voy a compartir y comentar. No se preocupen por las estructuras, porque luego nos da taquicardia quitando poder ver la anatomía del cuerpo, aunque es muy interesante. Ahora entiendo, por ejemplo, los médicos que les encanta todo esto. Eh, por ejemplo, la amígdala, activar la amígdala, puedes activar el miedo. O sea, curiosamente, una emoción que pudiera ser muy abstracta, se ha descubierto que si le ponen una pequeña descarga eléctrica en algunos puntos, activamos emociones. Se hizo un experimento por ahí de alguien que le activaron la zona del miedo, por decirlo así, en el cerebro y tuvo un pavor tremendo y no entendía por qué, porque no había motivo. O sea, pero fue la descarga o como diríamos, como que movieron la fibra sensible del miedo y el individuo reaccionó con un tremendo miedo, espanto, que no sabía de dónde. Entonces, curiosamente, de aquí proyectamos las emociones hacia afuera, pero también al activar los gatillos o los puntos, los botones en puntos específicos, podemos inclusive desarrollar temporalmente ese sentimiento o ese malestar. Entonces, dice aquí, el sistema límbico, que es el emocional, es un conjunto de estructuras del sistema nervioso central, porque están en el centro, están arriba de la médula, está por acá. Genera respuestas fisiológicas, fíjense, fisiológicas, o sea, del cuerpo, ante estímulos emocionales. Es decir, que las emociones que llegan, pues digámoslo así, que son activadas desde los estímulos exteriores, sea porque veo algo, me dicen algo, digo yo algo, estoy en un problema, tienen un impacto y generan respuesta fisiológica ante esos estímulos emocionales. Se lo relaciona con la atención, con la memoria, con la sexualidad y las relaciones emocionales. Por ejemplo, si queríamos estar felices, pues tendríamos que estar vibrando en alegría, en placer, en esperanza, pero no en ira, miedo, tristeza, por ejemplo. Sin embargo, este es el sistema medular, la emoción. Entonces, somos felices si nuestras emociones están, digamos, en la línea positiva. Dice la línea elevada, por ejemplo, la alegría, el placer, el sentirse querido, el querer a alguien. Eso activa esta función. Dice, su capacidad de interaccionar con el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, o sea, las glándulas, en menos de la mitad del tiempo que dura un parpadeo. Fíjense, en menos de lo que dura un parpadeo, tiene capacidad de interaccionar y mover de alguna forma el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, como es la respiración, la digestión y tanta cosa, y el sistema endocrino, las glándulas. En menos de la mitad del tiempo que dura un parpadeo, imagínense, y sin necesidad de intervención por parte de la neocorteza o isocórtex, que es la parte racional, lleva a considerar el sistema límbico o emocional como nuestro piloto automático, porque pareciera que somos reactivos a través de esta parte. Entonces, si no logramos entender cómo operamos en esta parte, en el reptil ya es muy claro, pero es curioso, por ejemplo, yo me di cuenta que la publicidad no nos dice al cerebro, mira, este carro tiene una potencia de, no sé, X caballos de vapor o tiene sistema automático superpoderoso, qué sé yo. Pueden decirnos a la persona que es más intelectual, pero nos llegan por el emocional. Por ejemplo, nos venden cosas donde nos dicen que no, por ejemplo, esta pasta dental Colgate te va a hacer los dientes súper blancos como una perla y tu sonrisa, ¿no? Y ponen a una muchacha o un muchacho con una sonrisa encantadora que tiene a una pareja bellísima, por ejemplo. Entonces dice uno, pues yo quiero eso. Te están moviendo el emocional. Entonces, inclusive la propaganda, la publicidad, conoce todo esto. Inclusive, por ejemplo, es más fácil que la gente reaccione y sea manipulada políticamente, por ejemplo, ante una amenaza de muerte. Por ejemplo, en la caída de las Torres Gemelas, como un ejemplo, activaron el cerebro reptiliano. Es decir, era cuestión de vida o muerte que se aprobaran millones de dólares para
para ir contra los terroristas, según ellos, porque estaba en un riesgo tremendo la sobrevivencia del pueblo norteamericano, cerebro reptil y emocional. O sea, no se fueron acá de que si fue cierto, que si fue una estrategia del gobierno, que fue una autodestrucción. No, no, no les importó acá. Y de hecho la gente estaba llena de pavor porque estaban amenazando su sobrevivencia. Después de la sobrevivencia, quizás sea eh, que también incluye, por ejemplo, el alimento, es que tener que comer es prioridad número uno. Respirar es una sobrevivencia, comer. Siguiente es el sexo, la sexualidad. Entonces, activando, o sea, nos manipulan a través de nuestros instintos básicos, de nuestras formas de reaccionar de manera inconsciente. Increíble, pero cierto. Entonces, ya para terminar esta parte y hacer un pequeño espacio, aquí la coherencia del observador y cerebro T1, por ejemplo, aquí lo que se puede rescatar, el reptílico, son básicos, son patrones, son formas, son parámetros de activarse, de reaccionar. Y el reptílico o el reptiliano es actuar, es reaccionar. Reaccionar instintivamente, sobrevivencia. En la parte del olímbico es el sentir, las emociones, el ánimo, la afectividad, lo que me motiva, el sentirme querido, el querer y sentirme querido, pertenencia, lo emocional. Me siento querido, me siento respetado. Y la parte de lo nuevo, neocórtex, la parte racional, que es la parte lógica, racional, que tiene que ver con dos aspectos, que es el cerebro, el hemisferio izquierdo, que es el que razona, y el hemisferio derecho, que es el que crea. Pero esta neocortes está como corteza, arriba, digámoslo así, aquí, arriba. Entonces, aquí está. Um, mm, mm, mm. Hemisferio izquierdo, matemáticas, lenguaje, paso a paso, racional, secuencial, lógico. Y el derecho es creativo, holístico, no relaciona el tiempo. Acá sí es el tiempo, distancia, acá no hay distancia, no hay tiempo, es creativo. Se relaciona más con las emociones, con las sensaciones, con la capacidad creativa de la mente, la imaginación, por ejemplo. La intuición, aquí se incluye, y acá es la lógica, el dinero, lo material, lo racional. Ujú. Aquí están más o menos, pero esta es la parte de la corteza exterior, neocórtex. Fíjense, el izquierdo y la parte derecha. Y aquí parece esto me gustó porque el izquierdo es lógico, analítico, preciso, práctico, matemático. Espíritu libre, poeta, aventurero, divertido, artístico, creativo, sensual, apasionada. La vida es una aventura que hay que disfrutarse. Acá dice la vida es razonar y es guardar el dinero y cómo voy a manejar las finanzas, cómo voy a hacer más dinero. Tengo que ser realista y el otro dice tengo que ser la aventura misma, ¿no? Por ejemplo. Y esta es la parte ya, la última, ¿no? Entonces, pues así está. A ver cómo les cae esta instrucción en el sentido de que casi hemos hablado de pura cuestión espiritual y cosas por el estilo, pero ya vamos cada vez aterrizando un poco más. Si alguien quiere compartir o comentar algo, por favor. ¿Cómo vieron esto? Si se entendió. Si tienen alguna pregunta, todavía falta estudiar la instrucción. Pero yo vi la instrucción y dije, wow, mejor primero hacemos un esquema muy general y ya luego nos vamos a la instrucción. Muy importante esta charla porque ya estamos aterrizando, estamos conectando con algo muy fuerte, muy potente. ¿Cómo la percibieron esta introducción, este preámbulo, esta parte? ¿Más o menos quedó claro? A ver, señor Vadillo, Dígame, Iracema. a ver si entendí bien. Sí, De acuerdo a lo que, pues yo me recuerdo de algo que he leído, por ejemplo, al inicio de nuestra vida, de nuestra evolución, pues pasamos por los reinos mineral, vegetal, animal y humano. De ahí lo hicimos para agarrar experiencia, o sea, para conocer o agarrar experiencia, no sé. Como usted dice, ok,
Cuando llegamos al reino animal, se nos despierta los instintos de sobrevivencia o etcétera, ¿sí? Entonces empezamos a aprender a comer, a, no sé, ir al baño, no sé, todo eso, o sea, todas las cosas básicas las aprendemos allí. Me imagino que ese es el sistema reptiliano. Ya lo traemos porque ya lo aprendimos desde hace muchísimos siglos, ¿sí? Después, cuando pasamos al reino animal, pues ya se puede decir, vamos teniendo otras cosas, van despertándose otros instintos, otras formas de ser que también se aunan a eso. Después, cuando entramos a ser humanos, al reino humano, ¿sí? Me imagino que es cuando entra el sistema límbico porque nosotros como ya, o sea, ponemos en práctica lo que ya traemos aprendido desde hace mucho tiempo, ¿sí? Porque pues comer y eso ya es una cosa instintiva, ya es una cosa que ya aprendimos y sabemos comer y sabemos hacer muchas cosas. Pero por ejemplo aquí, en el reino humano, cuando empezamos a ser humanos, pues o sea, nos falta, ¿cómo le diré? Este, o sea, tenemos los instintos primarios. Nos falta, bueno, me falta en un momento dado pulir, ¿sí? Pulir todo y entonces yo me voy más bien por la emoción. Entonces, o sea, por falta de conocimiento o lo que usted quiera y guste, entonces yo hago las cosas por instinto y por emoción, ¿sí? Entonces, conforme voy avanzando en mi evolución, en mi conocimiento y todo eso, entonces yo voy haciendo el sistema neocorte, ¿sí? Neocórtex, no, Neo- nueva corteza, si quiere. La ok, última corteza, la nueva. Ujú. ajá, ok. Bueno, conforme voy yo avanzando, bueno, yo me imagino, ¿verdad? Me voy avanzando espiritualmente, voy pues utilizando este sistema o lo voy haciendo, ¿sí? Que es razonar las cosas, darme cuenta de que está bien, que no está bien, aprender a amar y cosas de esas. Yo me imagino, o sea, yo así le entendí, no sé Ok. si esté bien o no. Sí, está muy bien. Mire, no es tan importante los datos, los detalles. Lo que Ajá, podemos como concluir de esta parte es que somos muy complejos, que sí, hemos venido como desarrollando ciertas facultades en el espíritu que se reflejan en la materia. Y en la materia se van a reflejar en el espíritu. Es decir, por ejemplo, una entidad que tiene un cuerpo, por ejemplo, de tortuga, una chispa divina, ese es el nivel evolutivo que lleva. Ya superó el nivel del mineral, pero a lo largo de los eones en el tiempo ha venido desarrollando facultades que le permiten tomar la materia de un cuerpo, o sea, adquirir la forma física de una tortuga o de un pez, por ejemplo. En el caso de un oso, tiene mayor evolución que un pez, por ejemplo, en la evolución. Y el espíritu que anima el oso tiene el nivel, la vibración o empata perfectamente con un cuerpo para seguir evolucionando. En el caso de los seres humanos, podemos encontrar, aunque ya tienen los tres cerebros, hay hermanos nuestros que están en un nivel muy limitado. Por ejemplo, digamos de avance, por ejemplo, las tribus indígenas o primitivas del África, que quizás se comportan como un animalito y tienen la base viven nada más como para comer, se comen unos a otros, si fuera el caso, y no tienen desarrollado no tienen desarrollado del todo la parte neocórtex, como lo puede ser un habitante de una ciudad o alguien que tiene una profesión, etcétera.
Entonces, aún dentro del reino humano, lo que aquí se sugiere es que aprendamos a desarrollar esas facultades que nos permitan equilibrar lo que estamos llevando, lo que estamos avanzando. Por ejemplo, me viene una idea, ahorita que vimos los dos hemisferios, muy rápidamente, porque no es una charla que vamos a profundizar del todo, que la mayoría de los que estamos aquí quizás hemos desarrollado las facultades del hemisferio izquierdo, que es básicamente racional, etcétera, poco creativo. Por ejemplo, hay pintores, hay músicos, escultores, escritores que manejan el arte, la belleza, la creación artística y equilibran el hemisferio, el otro hemisferio, o sea, van desarrollando eso. Entonces se dice, por ejemplo, que la música desarrolla más rápidamente nuestras facultades creativas, por ejemplo. O sea, el mundo de acá, el mundo occidental, está marcadamente la educación a desarrollar la parte racional, la parte mental, la parte de memoria, matemáticas, dinero, pero poco se aplica para desarrollar la parte creativa, por ejemplo. Entonces, esta es una charla que sale un poco del tema que hemos venido llevando, porque mi idea es que esto se vaya meditando, reflexionando, pero a la vez, eh, digámoslo así, sacando lo que me pueda decir para lo que yo tengo que hacer. ¿Cuál es, en qué punto estoy, qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, una invitación que se les hace muy fácilmente es que vean en su vida qué tanto han desarrollado la parte creativa en la belleza, en el arte, por ejemplo, o la parte de la respiración para el aquietamiento del cerebro emocional o el reptiliano, por ejemplo. Son como elementos que nos van a llevar a adoptar unos hábitos que ya no lo vamos a hacer nada más porque lo dice lo espiritual. Por ejemplo, yo aquí les digo, oigan, mediten, vamos a respirar. Pero si ustedes no entienden lo que hace la respiración en el aquietamiento, digámoslo así, para dar paso a las facultades superiores del espíritu, quizás no lo van a hacer. Y es muy probable, dicen, no, la meditación, pero es que me cuesta, no me concentro. Pero dices, ¿por qué no me concentro? Porque a lo mejor está desarrollado el neocórtex, el que está pensando mil cosas de la comida, del dinero, del trabajo, de los enemigos, y no me enfoco realmente a entender el por qué y cómo le puedo hacer. Entonces, esa es una etapa diferente. De aquí vamos entrando un poco más a la parte del autoconocimiento, pero también tengo que conocerme de qué estoy hecho aquí. O sea, si ustedes lo ven en la charla de los sábados, del martes, hablamos del autoconocimiento y está la técnica de la autoobservación, que lo dejamos de tarea. Pero también esto va a la autoobservación de mis formas o mecanismos para poderme mover. Entonces, no se preocupen mucho por la información, pero sí que vayan tomando, aunque sea poco a poco, la claridad de todo esto y entender de que hay un plan. O sea, ¿quién diseñó que primero fuera el reptiliano, luego el límbico o el emocional y luego el neocórtex? ¿Cómo se fue armando todo eso tan perfectamente, tan armoniosamente, tan progresivamente? Y eso es la energía creativa, la inteligencia de Dios en nosotros. Entonces, si entendemos que no es que sea malo tener un cerebro reptiliano, porque eso nos permite, por ejemplo, sobrevivir, o sea, el sentido de sobrevivencia, de mantener la vida, que es como lo más elemental. Vean las especies animales, todas quieren sobrevivir, sufren que las matemos, que nos las comemos, y tienen el instinto de sobrevivencia al mil. Y yo me pregunto, por ejemplo, un ser humano que tiene todo, el cerebro, neocórtex, todo, y se quiere quitar la vida. Está tentando hasta con su propio cerebro que le dice, no, yo quiero sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona que tiene ya tanto nivel evolutivo se quiera quitar la vida por X cosa? O vemos el caso de una mujer que está enamoradísima y el novio la dejó y también se quiere quitar la vida porque la rechazó o ya no tiene el amor de su vida. O sea, ¿qué hace que una persona tenga baje, entre comillas, a niveles de que ni los mismos animales, ni los animales sobreviven? O sea, no hay un animal, bueno, quizás sea uno en millón,
que quiera que matarse, que se quiera quitar la vida. O sea, o sea, la inmensa mayoría de los animales, inclusive cuando se avientan y todo, hay un sentido de equilibrio de la naturaleza para que la especie siga creciendo. Y el ser humano, siendo casi un dios en potencia, toma decisiones que ni los mismos animalitos harían. Por ejemplo, los animalitos procrean y, por ejemplo, el ser humano puede ser un padrastro o alguien muy cercano que viola a su hija, a su hijo o a su bebé, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace que esto pase? ¿Y qué podemos hacer para superar no esto, sino cosas que ya deberían estar superadas y enfocarnos al crecimiento, a la ascensión y al desarrollar el cerebro espiritual, por llamarlo así, que es el cuarto cerebro, que es una teoría que no es porque teoría, esa teoría realmente es el siguiente paso de la humanidad, el desarrollo del cerebro espiritual, por llamarlo así, que en eso estamos. Entonces, tómenlo con calma, puede ser muy chocante el ver un tema como este. Mi interno, bueno, mi intuición me dijo que era importante que no nada más vieran lo espiritual, porque puede ser hasta cansadísimo. Les digo esto, lo otro, y ustedes lo ven y lo oyen, y se oye como disco rayado, pero se cae aquí en el intelecto, o sea, en la memoria intelectual. Pero ahora tienen que ver, a ver, ¿de dónde salió esto? Es de mi cerebro emocional, del inconsciente. Es una grabación que cuando era niño me peleé con mi padre. Ahorita estábamos viendo los casos de una persona que tiene un programa, un comportamiento, por ejemplo, que fue derivado de cuando tenía 4 o 5 años. Entonces vamos a ver en qué momento se desarrolla el cerebro límbico emocional y coincide más o menos. Entonces vamos a estudiar esto. Vamos a ir poco a poco. No se preocupen. ¿Alguien quiere comentar algo más, así del aspecto introductorio, para irnos ya con lo demás? A ver, Guille, por favor. Y Rox. Hola David, buenas noches a todos. Hola. Es, bueno, pues tu esquema de cómo están entrelazados los tres cerebros, pues me ayudaron a mí ahorita en lo que estaban comentando y eso, en hacer un esquema, pero de mi persona. Entonces, pues lo llevé así como cuando en matemáticas nos decían que era el plano cartesiano y sombrear los espacios, ¿verdad? Para saber en dónde yo estuve conectada. Entonces, se los muestro, no vean la letra, en la letra está un poquito como patas de araña porque fue muy rápido, pero es más o menos así. Ujú. Y entonces me doy cuenta en dónde están como las partes de mi vida, pero también lo llevé a ciertas etapas, estamos en ciertas etapas en donde a veces, como las lucecitas que luego nos muestran en ciertos videos del cerebro, se van encendiendo, ¿no? Entonces, en una etapa de mi vida, a lo mejor se conectaron el creativo con el límbico o el creativo objetivo con el instintivo, entonces por eso lo llevé a ese nivel. Pero era como así como un tip para que nosotros podamos entender lo que nos estás diciendo, pero traerlos a nuestra persona. O sea, no general, sino a mi persona y qué es lo que ha pasado conmigo hasta este momento para poderme desarrollar espiritualmente. Lo comparto con... Bien, gracias. Sí, cada quien va a ir como captando. De hecho, esta es una prueba para ustedes y para mí, para activar, digámoslo así, formas de percepción y de aprendizaje diferentes a los que hemos venido llevando. Esto va de alguna forma a forzar al despertar neuronal de algunas áreas de nuestro cerebro y de nuestra comprensión. Muy bien, Rox, por favor, y luego Reina. Hola, buenas noches. Buenas. Este, pues en los esquemas que maneja, pues creo que son los más convencionales que hemos visto, este, pues ahora sí en mil maneras, en películas, en las clases ordinarias, pero a mí lo que, bueno, me ha estado como que llamando mucho la atención es esa zona que para muchos es hasta tabú, en la glándula pineal, y que tiene mucho que ver con la cuestión espiritual. Este, no sé si eso lo tiene preparado
para hablarlo más adelante, pero sí es es un concepto como que no está muy bien aterrizado para la gente común, ¿no? De hecho, hasta hablan mucho de conspiraciones, de cómo bloquear ese sentido de lo que es el tercer ojo, y entre ellos, pues es toda la comida chatarra que nos insertan, el agua clorada, la contaminación, las imágenes audiovisuales, que son una forma de bloquear también nuestra psique y manipular a gran escala a la gente. Bueno, eso es como que más que nada una cuestión si se pudiera encarrilar también o se pudiera ver en algún momento, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Pudiéramos verlo, de hecho creo que sí se pudiera ver, pero no me quisiera ir mucho a la parte, digámoslo así, así de la teoría de la conspiración y todo eso, de que si nos están bloqueando nuestra antena conectora con Dios, porque si nosotros entendemos esto que es tan básico y sabemos direccionar o disciplinarnos en lo que deberíamos y no deberíamos hacer de estos tres cerebros, lo demás se da por añadidura. Ahorita yo les hablaba del cuarto cerebro, que esa es como una parte que lo vamos a entender muy sencillo si entendemos esto, pero es algo secuencial. Y yo me quisiera ir más a la parte, no tanto, digamos, esto lo manejo como una teoría básica para entender algo tan complejo como es la mente. Por ejemplo, una parte es que ¿dónde me siento afectado? En mi ego. Y estoy en esa área que es la emocional. O sea, me afectan a mí y yo defiendo mi ego básicamente en el emocional. Entonces, lo que tengo que hacer es superar esa etapa en la cual estoy como atrincherado y pensando que todo el mundo me está haciendo daño y yo soy como lo tomo muy personal las cosas que me dicen, las ofensas, comentarios, etcétera. Por ejemplo, si logro entender eso y trascenderlo, estoy superando una etapa que está ahí detenida, porque muchos de ustedes y yo tenemos traumas en la zona emocional y los recuerdos inconscientes están ahí. Entonces, entender aún con el cerebro intelectual esto que está pasando y cómo puedo yo y qué tengo que hacer para poder subsanar esto, eso es algo muy poderoso. Es decir, con mi conciencia puedo inclusive sanar mi inconsciente, haciéndolo consciente. Entonces, vámonos poco a poco, porque ahorita esto se puede prestar a abrirse a los chakras y no, y nos perdemos. Recuerden que esto es el autoconocimiento y esto es básico como a la anatomía del cuerpo para entendernos y poder dar pasos hacia ese camino. Entonces, no, es válido lo que sugieren. Sin embargo, quiero irme esto básico para lo que viene, para entender lo que viene. Muy bien. Reina, creo que levantó la mano. ¿Fue Reina o quién fue? Creo que ya no levantó nada. A ver, bueno. Entonces, si ya no continúo, voy a permitirme la parte de la exposición de la charla para que ustedes entiendan el contenido. Y esto, miren, les voy a decir por qué también es esto. Estoy yo tratando de ayudar, por ejemplo, ayudar a personas que tienen grabaciones en el emocional, en el límbico, derivadas de esta vida de niñez y más atrás inclusive. Entonces, aquí el punto que yo entendí, que esas grabaciones emocionales particularmente quedaron grabadas muy profundamente en la psique humana y para fines prácticos en lo más profundo del cerebro emocional o límbico. Entonces, decían por ahí, no basta con saber qué pasó, porque no siempre el saber, es muy importante el sacar a la luz el inconsciente, haz consciente el inconsciente para curarlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una persona no abandone el resentimiento, aún los años pasados, por un evento que pasó en su niñez o en su adolescencia? Y el resentimiento está activando la energía del emocional, del límbico, desarrollando adrenalina, cortisol, que eso es como ácido que él mismo o ella misma están provocando en sus órganos. Y eso no lo va a hacer feliz. Entonces es importante entender esto y luego ir a la raíz. O sea, eso es importante para poder quitar algo que como una espina que nos está aprisionando la carne y que nos está haciendo daño. Entonces, poco a poco esto lo vamos a traducir en cosas muy prácticas.
pero era importante Bueno, que lo viéramos. Dígame, ¿quién quiere hablar? Reina, Reina, a ver, por favor. perdón, disculpe, es que en lugar de quitar para el audio, me salí de la sala. Díganos, adelante, no pasa nada, tranquila, adelante. Ok. Am, muy, muy importante lo que menciona. Este, y sí, en algún momento yo me estaba yendo por lo que comentaba la compañera Rox. Sí, Al principio, cuando yo empezaba, pues, a, s- a saber toda esta información, pues sí, empezaba yo a decir, no, pero pues, yo empezaba a dejar am, mi, el trabajo que yo tenía que hacer internamente, yo lo estaba como que echando en manos de terceras personas, ¿no? Sí, pues como no, pues si le meten mucho flúor a la pasta, si si ejemplo, las religiones, si yo siempre estoy atacando, por decirlo, si estoy atacando mucho a las religiones, no es que ellos nos están adoctrinando, nos están... Yo me empecé a dar cuenta de lo que tú estás mencionando ahorita, esto, lo del cerebro reptiliano, lo empecé a poner un poquito más a fondo. Cuando bueno, usted lo empezó a decir, es muy cierto. A ver, ok, hay flúor, hay guerras, hay todo, pero tú tienes que trabajar en ti. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Sí, sí, es tu cerebro reptiliano, es el que te está diciendo, sí, mira, está mal aquí porque te están atacando, mi pareja me abandonó y vienen los celos y esto no se hace porque yo quiero. Pero, ok, ahí está. Pero, ¿qué estás haciendo tú para, digamos, ya no hacer tanto caso a ese cerebro reptiliano, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta que es la oración y la meditación, ¿sí? Porque ya no escuché alcanzar lo que mencionaba sobre el toroide, pero efectivamente nosotros también tenemos nuestro cuerpo toroidal, ¿sí? Pero también depende de nosotros si queremos o permitimos que no se cierre, que, que se abra y qué información podemos dejar entrar en nosotros, sí. Pero para ello, yo ahora lo veo así y es muy cierto. La oración y la meditación, y eso es día con día, eso es, vaya, qué tan comprometida estoy yo para poder seguir avanzando, ¿sí? Bueno, eso es mi punto de sí. vista. Miren, la sugerencia que yo les doy, que es una idea que me llegó después de reflexionar, de meditar, inclusive en los sueños, es básicamente la siguiente. Si tu cerebro o tu aspecto reptil no está equilibrado, no está en armonía, aunque tu cerebro límbico, emocional, voy a hablar reptil, emocional y el intelecto, si fuera el caso, ¿no? Porque para entendernos mejor, porque reptil, límbico es emocional, el intelecto, que es la neocórtex, por llamarlo de alguna forma, es como una forma de tener en una gráfica el punto, localizarlo, al menos hacerlo objetivo para nuestra mente, pero podemos manejarlo así, el cerebro reptil o reptílico, el cerebro emocional y el cerebro intelectual, por llamarlo de alguna forma. Si ustedes tienen bien, si ustedes tienen satisfecho el reptil que tenemos dentro, o sea, lo más instintivo, lo más básico, como es sentirse protegido en una casita o en un cuarto, tener un lugar donde guarecerte, puedes ayudar a que lo demás se dé. Por ejemplo, la emoción, el control, el cuidado y el ajuste de la emoción. Pero si lo más que está en tu centro, o sea, si te están por quitarte la vida, no vas a poder desarrollar espiritualidad alguna si estuvieras en un pueblo donde está Ucrania o Rusia, porque tu primera prioridad, válgase, es tu sobrevivencia. Entonces digo, pónganle palomita a todos los que ya superaron la etapa de estar en sobrevivencia, ya están viviendo, no están sobreviviendo con angustia. Ok, póngale una palomita si de alguna forma tienen que comer, porque alguien que está en un estado de inanición o que está en hambruna,
Por más que yo le diga, sé espiritual y vete con Jesús y haz, o sea, sigue el ejemplo de Jesús, dirá, este está trastornado, dele de comer, o sea, dame de comer. Y es un ejemplo, porque luego de eso, aunque la mayoría ya está en esa etapa de haber superado y equilibrar de alguna forma, al menos semi-equilibrar, porque no todos comemos bien, ni todos vivimos como quisiéramos, pero al menos los básicos ya están cubiertos. Pasamos al otro nivel, a nivel emocional. El nivel límbico, el nivel emocional es mi sentido de sentirme querido a mí mismo por mí mismo. Y luego cómo me siento por respecto a mi papá, mi mamá, que aunque ya murieron, si es que ya fallecieron, hay una vibración que está en el presente. Y tengo que trabajar con eso. O sea, tengo que trabajar la parte emocional, la parte más medular del propio individuo, son las emociones. Y la emoción principal es la emoción de sentirse amado y de amar, por ejemplo. Y luego pasaríamos a la parte creativa, no solo a la parte, por ejemplo, intelectual, de hacer negocios, dinero, tener, no sé, crear arte, que de alguna forma lo más importante es eso, el amor a ti mismo, como dice, ámate a ti mismo para poder amar a los demás. Y ese es el centro para todo lo que vamos a desarrollar después. La creatividad, como bien lo decía, se desarrolla si vamos alineando y haciendo como primero una cosa, luego la otra, la otra. Sin embargo, es muy importante eso. Por eso es tan importante esta instrucción que puede sonar un poco pesada para muchos, porque no estamos acostumbrados a ver anatomía ni psicología y muchos dicen, es que a mí no me gusta la psicología. Yo lo veo como algo inclusive que te puede sorprender. La parte de, hay autores que hablan sobre cómo curar el inconsciente y el inconsciente no es más que la energía emocional reprimida, la energía emocional que no recordamos. O sea, el inconsciente tiene un núcleo emocional que está reprimido. Y si no lo queremos encontrar, escarbar y sacarlo, eso no va a ayudarnos a sanarlo, porque algo que no levante, que no descubres, no lo puedes sanar, porque está oculto, aún por ti mismo. Y tú a lo mejor estás enfocado en hacer dinero, poner negocios, buscar otra pareja, pero hay algo ahí que te va a estropear todo lo que hagas en esa línea, en ese terreno, por ejemplo. Eso es lo que yo quisiera compartir. Esme, por favor. Adelante, Esmeralda. Perdón, buenas noches, no podía Hola. desactivar el Adelante, por micrófono. favor. Gracias. Eh, pues no quiero meterme mucho en esto porque quizás los confunda más, pero mm, hay hay una serie que pues no deja de ser serie, ¿verdad? Con su protagonismo y todo, pero hay una serie en Netflix que se llama La Otra Yo. Creo que nos ayudaría mucho a entender esta parte porque incluso ahí hay relación con los ancestros, cómo traemos a veces parte también en nuestra genética y todo de patrones que se repiten que incluso se quedan ocultos. Entonces, yo estuve en un curso de todo esto que se está hablando ahorita, aparte de que lo vi en la carrera en anatomía, pero ahí se me hizo muy interesante porque se llama La Otra Yo, experimentan incluso cosas que se vivió en la familia, que se callan, emociones que se guardan y como se explicaba o se explica en lo que son experimentos que hizo Pavlov, por ejemplo, que hasta la cuarta generación se siguen dando ciertos detalles. O puede ser en vidas pasadas que tuvimos, que está grabado en ese subconsciente. Entonces sí es algo muy interesante. Yo yo les sugeriría que vieran esa serie, creo que se va a entender mucho más, porque es como les comento, meterse uno así a anatomía, fisiología, pues sí, a lo mejor vamos a decir, ah, caray, qué enfado y ni entendí nada, ¿verdad? Pero a lo mejor eso nos ayude un poquito más. Para quien la quiera ver, se las recomiendo que a lo mejor muchos vamos a decir, ah, pues sí, ahora sé y empieza uno a indagar y dice, ah, caray, había cosas ocultas en la familia que no me había dado cuenta y por eso se están presentando ahorita en mi subconsciente. Entonces, nada más como sugerencia. Sí, esto va por esa línea. Esmeralda, gracias por compartirlo. Por ejemplo, me he topado por la necesidad
de nosotros, de todos nosotros y de muchos otros, de meterme en esta línea, de cómo le entro al inconsciente, cómo curo al inconsciente si no sé ni siquiera cómo estoy conformado conscientemente a nivel de la mente. Porque la mente uno lo entiende como si fuera una sola cosa, pero la mente tiene diferentes formas o manifestaciones. Entonces, por ejemplo, el caso de una persona, voy a poner un ejemplo. Una pregunta para ustedes. ¿Por qué ustedes no pueden cambiar su estilo de vida que los limita y los mantiene encasillados, estancados o en un solo cajón? Y no lo digo, o sea, que todos, obviamente, pero en general. ¿Por qué no puedo ser la persona que quiero ser y sigo siendo la misma persona? ¿Por qué no puedo ir y tener como entusiasmo por, no sé, subir las montañas, escalar montañas o ir al mar y me quedo encerrado en mi casa casi todo el tiempo? O tengo una rutina que no salgo de ahí. ¿Por qué me da miedo, por ejemplo, si no tengo pareja, buscar una pareja? ¿O por qué me guardo en un patrón de resentimiento, de culpa, de miedo y no puedo salir de ahí por más que me esfuerzo conscientemente? Porque una persona, por más que desea que es agradable, bonita y todo, no consigue pareja. O porque la hija de la hija abortó y la nieta también sigue abortando, por ejemplo. O porque esa persona falleció de cáncer y las otras mujeres están, la mayoría falleciendo de cáncer. O porque en esta familia, como bien lo decían, ha habido violaciones entre familiares. Es un caso extremo para el caso, pero todos son programas guardados inconscientemente que si no tenemos algo, no tenemos, como diríamos, no nos conocemos, no conocemos esto, no entendemos la mecánica de cómo operan las fuerzas inconscientes, por decirlo así, las leyes que rigen el mundo inconsciente, no vamos a salir de ahí por más que le hagamos. Porque el elefante que tiene tantas toneladas, le ponen un lacito y bien podría cortarlo y quitárselo y sigue el elefante agarrado a ese lazo limitado, que es un lacito, una cinta, porque no recuerda que cuando era bebecito le amarraron una cadena y se esforzó y no pudo zafarse. Ya creció y cada vez que crecía nada más le ponían un lazo a manera simbólica y el animal se mantiene en ese estatus. Y no digo que sea algún símil para nosotros, pero muchos de nosotros ni siquiera nos conocemos y no sabemos por qué somos y no sabemos cómo podemos ser. ¿Quién quiere ser más libre? ¿Quién quiere ser más feliz, más pleno, más alegre? ¿Quién quiere cambiar su estilo de vida o al menos una parte de él? ¿Y por qué no lo hace? ¿Cuáles son los lazos que como al elefantito se lo impiden? Y todo está aquí y reforzado por acá. ¿Y cómo fregados, con el perdón de ustedes, puedo cambiar? ¿Quién me enseña quién en el mundo me enseña esto? Las religiones dicen, sé bueno y sigue a Jesús. Pero ¿cómo vamos a seguir a Jesús si estamos aquí batallando y fregados? O sea, tristes, deprimidos, con tendencias. O sea, aún en este mundo no lo disfrutamos. Y bien lo decían, o sea, hay guerras, vean la tele y pueden encontrar que en todos lados hay muchas cosas, que la pandemia, que el rollo. Pero no estoy mirando mi proceso. Me están envenenando con cloro, con cosas para cerrarme el chakra coronario, la hipófisis, etcétera. Pero acá es donde está mi vida, en mi mente, porque todo es mente y todo lo traduzco con la mente. La realidad está en mí, está aquí. Esa sería más o menos la sugerencia. Entonces, no se preocupen, tómenlo con calma. Como formamos un grupo, una colectividad, el proceso se va a ir dando. Ahora vamos a subir un peldaño. Vamos a subir un poquito porque también a mí me lo están diciendo. Es más, yo tengo que empezar por mí mismo. Ya lo estoy empezando a hacer porque lo estoy concientizando. Y eso nos va a dar muchos beneficios como nunca en la vida. Pero hay que practicarlo. O sea, ya no es nada más hacer por hacer. Hagan la oración, la meditación, sigan a Jesús, sean virtuosos. ¿Y cómo puedo quitarme el resentimiento, el miedo, la culpa, la autoestima que tengo, que no tengo autoestima? ¿Cómo puedo cambiar? Con oración, meditación, sí, es correcto. Pero entendiendo las causas y entendiendo toda la anatomía de mi proceso, es más fácil. Yo tomo el sartén por el mango. Yo llevo el control de mi propio proceso. Y yo mismo, al tener el conocimiento de mí mismo
y aplicando las leyes que sé manejar, puedo hacer un cambio radical. ¿Cómo puedo hacer que las circunstancias no me hieren, no me afecten? ¿Por qué tengo que vivir en la pobreza y una y otra vez, no? La gran parte de los procesos son inconscientes. Muy bien, Patti y Esmeralda, vamos, adelante. Patti, por favor. Oye, David, bueno, un poquito de lo que acabas de decir, ¿no? Que dicen que, oye, échale gana. Sí, pero dime cómo. O sea, todos somos muy buenos. Oye, pues sal ya de ese rollo. Si lo supiera hacer, como sí podría hacerle, pues ya lo estuviera haciendo, ¿no? Pero lo que dices, la verdad, os hará libres. Y acerca de lo del tema, verdaderamente lo resumiste mucho, pero también salir de la ignorancia, no es que vayamos a ser grandes estudiosos del cerebro. Con lo que tú acabas de dar, nos tenemos que dar cuenta que somos más allá de un simple cuerpo del diario vivir. Ya nada más con darnos cuenta que que hay algo más en el que puede llegar a dominarnos por traumas, por creencias, por vidas, por aprendizajes de familia, sociedad. eh, Somos más allá de esto. Entonces, ya nada más con el darnos cuenta de lo que nos estás diciendo, ya estamos más conscientes de que, bueno, entonces vamos a ver qué puedo hacer. Tú decías, hay terapias donde dice, ya con que tú te hagas consciente del subconsciente, ya lo sanas. Mira, ya con que nos demos cuenta, hay cosas que sí se pueden superar, pero hay cosas que no, pero ya dándome cuenta, veo qué puedo hacer. Y así es como podemos seguir adelante. Entonces, pues ahora sí que la verdad, por eso yo cuando menciono, miren, no somos tontos, no, solamente somos ignorantes. Y la ignorancia no es que no sé leer, no sé escribir, no. La ignorancia es que tenemos que saber, por eso a mí me gustan mucho tus pláticas, porque precisamente vamos saliendo de la ignorancia, aunque no la entendiéramos. Pero, mira, también hay esto, mira, también, son como pequeños escalones y eso también hablando de subconsciente, vamos superando y vamos cambiando esquemas hasta del corazón y bien conscientes que vamos cambiando poco a poco. Vamos, poquito si quieres, pero hombre, si estas charlas alguien ya tiene un año o tiene un mes, te aseguro que con 2, 3 charlas ya no volvemos a hacer lo mismo. Nada más es no estar en la ignorancia y no ser los especialistas en cerebro, porque es bien interesante. Yo sí soy como científico loco. Entonces, pero solamente con darnos cuenta que hay más allá de nuestro cuerpo, ya la llevamos de gane. Y por eso te digo, la verdad os hace libres. Y ahí vamos. Y además la información que tenemos contigo es netamente pura. Gracias. Sí, esta información no es mía. De hecho, realmente hay parte de la inspiración y parte de lo que yo veo y me llega. Por ejemplo, yo tenía un plan para desarrollar la charla al estilo que yo ya traía. Y algo me dijo, no, ya es tiempo, porque no podemos esperar más y es necesario que esto lo pongas. Y yo dije, wow, esto yo nunca lo hubiera hecho si hubiera sido por mí. O sea, una faceta diferente que me influye, que me guía, que yo creo que por ahí está, me hizo ver la conveniencia de esto. Y esto llegó, por ejemplo, por las fidelidades familiares. Tendemos mucho a ser fieles al linaje familiar. Por ejemplo, si en la familia no hay profesionistas y yo quiero estudiar, inconscientemente por fidelidad al linaje familiar, pues no sé, a la familia, que nadie terminó la carrera o que no hay profesionistas, yo mismo me saboteo para no terminar la carrera. Y es un mecanismo inconsciente por fidelidad a ese linaje familiar y me echa a perder mi vida y no me doy cuenta. Y es un caso así muy típico y puede suceder y ha sucedido. Por ejemplo, la fidelidad al padre, por ejemplo, de la niña, que puede haber ahí un complejo de extraño que no vale la pena ni comentar. Puede ser que la niña
aunque quiera casarse, no se case, porque en automático se defrauda porque es fiel al papá, por ejemplo, la imagen masculina. Entonces, lo mismo con la madre, lo que sea. Entonces, hay sutiles, como diríamos, cadenas inconscientes, emocionales, inclusive derivadas de nuestra pertenencia a una familia, como bien lo comentaba Esmeralda, de que no sabemos ni qué rayos. O sea, puede venir del pasado y yo estoy cargando esa situación, esa creación mental emocional. Entonces tenemos que encararla, enfrentarla y decir, a ver, ¿y cómo lo están haciendo, no? ¿Cómo se puede hacer esto? Pero si nosotros no cuestionamos que en nuestra realidad exterior hay una base, un subterráneo inconsciente, que como arenas movedizas, que tenemos que ponerle luz, la verdad os hará libres. Y tenemos que ver la raíz y ser capaces de encarar nuestros miedos, nuestras culpas, todo. Porque no nada más es la mente consciente es lo menos. El 90-95% son cuestiones inconscientes. Ahorita empezamos por la parte de la conciencia. Pero, por ejemplo, alguien me decía, oye, no se me da, tengo karma y dharma, karma por aquí y por allá, y no me pagan, me siento mal en la economía. Y aquí la clave es cómo nos ve nuestra divinidad y qué es lo que desea nuestra divinidad. Que seamos felices, que seamos plenos, que tengamos el conocimiento, que aprendamos a dirigir nuestra vida como se nos dé la regalada gana. Que seamos felices, que seamos libres. Solo la verdad nos hará libres. Muy bien, Esmeralda, y con ella terminamos, por favor. Bueno, son dos cosas. Una, acerca de la glándula pineal, yo creo que todos los que estamos en este grupo la tenemos activada. Porque el hecho de estar aquí, reunirnos, es porque buscamos algo más que nos está indicando que ya tenemos un despertar. Entonces, ese hecho ya nos indica, está activada. Se va a ir, me imagino yo que, pues ahora sí, no sé cómo pudiéramos o qué palabra pudiese utilizar, pero sería como irla perfeccionando con estas charlas, con prácticas de meditación. Pero yo les puedo comentar, porque a mí cuando me dijeron, tienes la glándula pineal, el tercer ojo abierto, dije, no, yo nunca lo abrí ni hice meditación y no sabía qué era. Entonces dije, pues no, entonces ahorita que escucho, digo, está activada y no tiene que ver como se dice o dice usted, la alimentación, el agua, todo, o sea, se abre y se abre, porque creo que es el momento divino en que Dios te dice, estás preparado y punto, se da. Entonces, esa es una. La otra, pues es un tema muy amplio en esto que se está tomando, pero cuando yo tomé esto de biodescodificación, muchas veces no logramos hacer las cosas porque estamos ocupando un rol de un papel que no nos corresponde en la familia. Y yo tenía ese problema. Yo me sentía responsable de mi familia, por ejemplo. Entonces, tomé parte de mis dos padres y daba indicaciones a mis hermanos menores. Entonces era como que, y ya cuando entré a esto, a ver, haz tu cuadrito, qué lugar ocupas, pues sabes que no estás viviendo tu energía. Simple y sencillamente tienes que pedir perdón a tu padre, a tu madre, dejar que ocupen su lugar y tú agarrar el papel de hija, no de responsable que no eres. Porque ahí se dice que inconscientemente pierdes la energía de hija para tomar el de madre o padre. Y es una vida que vas a arruinar por completo. Porque cuando seas madre, pues ya de tus hijos vas a querer agarrar el papel de la abuela o del abuelo que ocupaste en su momento. Y es un verdadero desastre. Es algo muy amplio, son temas muy, muy, muy amplios, pero que sí pues es importante conocerlo porque yo desconocía todo esto. Y pues lo vives y yo creo que a varios nos ha pasado esto de que ocupas un lugar que no es el tuyo, energéticamente. Sí, pues es lo que quería compartirles únicamente. Gracias, gracias, Esme. Estamos terminando. Fíjense, a ver, José, por favor. Mira, pues esto es un poco, bueno, bastante complejo para mí, ¿no? Y como dices, sí es importante conocer parte de nuestro cerebro, porque así nos damos cuenta y cómo podemos ayudar. Yo, por ejemplo, pues en estos días, te digo, la culpa, los miedos, el no ser libre, el estar temeroso y todo esto, no me ha dejado disfrutar muchas veces.
pues la charla, porque incluso me di cuenta de que estaba yo, y eso porque apenas lo leí, que uno de los medicamentos, porque me dio alergia, no sé si te dije alergia por comer un pollo que no estaba en condiciones. Entonces me dieron medicamentos que me mantenían así atolondrada, como adormecida y con sueño y cansada y no querer hacer nada. Y creo que ya las terminé y ya me voy sintiendo un poco mejor. Pero sí, todavía me siento así con esos miedos, esos temores, esas culpas y todo eso. Y es interesante conocer esto del cerebro. Me parece interesante, un poquito complejo, pero sí, y no me alejo ni me alejo de las charlas, porque para mí las charlas son vida, son energía. Sí, gracias, José. Vamos a recordar que es importante que si una charla no se comprende a la primera, vale la pena volverla a revisar con calma. Y poco a poco, como la gotita, hace hueco la piedra. Entonces esto va a ir entrando gradualmente. Y como quiera, formamos un grupo y unos ayudamos a otros y todos vamos creciendo. Lo importante es que todos crezcamos, renovemos nuestra conciencia, ampliemos nuestra conciencia. Y esa es la labor que hay que hacer, despertar conciencias. Entonces, gracias por su paciencia, por su comprensión. Vamos a cerrar esta instrucción. Un detalle. Les voy a mandar la instrucción a las personas que están en el grupo. Esta es la instrucción que sigue, el cerebro triuno. Se los voy a mandar para que lo lean. Ya la siguiente lectura, una vez que hayan visto la charla, pues van a poderla comprender un poco mejor y vamos a encarrilarnos, enfocarnos a cómo practicar esta instrucción. Nada más les dejo aquí los detalles del contacto para aquellos que quieran tomar nota y se quieran registrar en el grupo de WhatsApp para que les pueda mandar también esta información. No, todo es gratuito y así lo estamos haciendo porque gratuito estamos recibiendo estas instrucciones y las compartimos así. Entonces vamos a hacer el cierre. Voy a poner la imagen del cerebro que me gustó. Es el cerebro de luz. Y vamos a aquietarnos. Vamos a centrar la atención en el corazón. Inhalamos y exhalamos. Agradecemos a la divina presencia, al Padre Eterno, la causa primera, al incognoscible, al Dios uno, fuente de todo bien, de toda perfección, de todo conocimiento, que nos dé el cerebro, que nos dé la mente para poder interpretar y entender estas enseñanzas, este conocimiento. Y el proceso mismo de asimilar y de tener una comprensión mayor, un despertar mayor a través de la iluminación que nos da esta instrucción, es el mismo Dios manifestándose y deseando que así sea. Es decir, estamos actuando conforme a la voluntad del Eterno. Agradecemos al Maestro Jesús, instructor, maestro y guía de esta humanidad, por la oportunidad de comprender y saber que el conocimiento también es espiritualidad. Agradecemos a nuestro ángel guardián y guía espiritual y le pedimos que canalice este proceso de adquisición del conocimiento y del despertar de nuestra conciencia. Que esta luz pueda llegar a todos aquellos que están buscando esta comprensión donde la espiritualidad y la ciencia verdadera se unifican formando un solo conocimiento. Que la verdad nos haga libres, Señor. Esta verdad la agradecemos y la bendecimos infinitamente. Que así sea. Muy bien. Bueno, pues gracias. Que pasen bonita noche y nos vemos para la próxima sesión.